Muy bien, transformaciones políticas del siglo XX. Empezamos con este contenido. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, se va a producir la caída del comunismo. Indica la literatura de esta diapositiva que el alto costo de la carrera armamentista impulsada por la Guerra Fría hizo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entrara en una tremenda crisis política y social en la década de los 80. Ustedes saben cómo todo sube, lo que en algún momento el comunismo fue la alternativa a la crisis del capitalismo en el mundo, procede su caída, ya su decadencia, debido a la crisis terrible que ocurre especialmente en estos países o repúblicas socialistas soviéticas, la ex-URSS, en los años 80, una crisis de tipo político y social. Se viene en estos estados, en estas repúblicas, mejor dicho, socialistas. Bien, seguimos con este subtítulo de la caída del comunismo. Para salvar esta grave situación, el presidente Mikhail Gorbachev trató de implementar una serie de programas, un programa en realidad con propuestas de reformas denominada la perestroika. Estas reformas que se centraron en la reestructuración del sistema económico y en la transparencia, glasnost, para ejecutar las decisiones políticas en 1985. Debido a esta crisis que está sufriendo estas repúblicas socialistas, este señor Mikhail Gorbachev tiene la idea, tiene una propuesta, un programa denominada la perestroika para sacar de la crisis en la que se había hundido estas repúblicas y se va a empezar a ejecutar a partir de 1985. Al mismo tiempo, dio la apertura de las relaciones con el Occidente, es decir, una de sus principales funciones o pilares de la perestroika de Mikhail Gorbachev es reabrir ese comercio que se había cerrado por la competencia entre el Oriente y Occidente, es decir, entre Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría. Para 1986 se reapertura estas relaciones comerciales. La política de Gorbachev no pudo ser implementada totalmente por la fuerte oposición y resistencia que hubo de las fuerzas conservadoras de tendencia comunista socialista en las repúblicas socialistas soviéticas. Esta situación, sin embargo, se tornó insostenible, hizo brotar a partir de 1989 movimientos nacionalistas subversivos que impulsaron a las repúblicas socialistas soviéticas a declarar sucesivamente su independencia, hasta que finalmente, el 25 de septiembre de 1991, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, deja de existir por esta crisis tremenda que viven estas repúblicas, y en su lugar o en reemplazo de la ex-URSS van a nacer la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, conformada por varias repúblicas pequeñas, entre ellas Ucrania, Checoslovaquia, eh, Rumania, entre otros países que surgen alrededor de Rusia, y estas pequeñas repúblicas van a surgir como países independientes. Bien, producto también de esta crisis que se ahonda en las repúblicas socialistas, se produce la unificación de Alemania. Recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial, los países que van a surgir como potencias de primer orden son Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Ambos estados, Rusia y Estados Unidos, habían dividido Alemania como una forma de control a este país que había provocado la Segunda Guerra Mundial, ya instalando sus ideologías, su sistema político en la mitad de cada una de las Alemanias, o de la Alemania entera, cada mitad o cada parte se implantó el sistema comunista por parte de Rusia en el oriente, y en el occidente de Alemania se implantó el sistema capitalista a la cabeza de Estados Unidos, ¿verdad? Este régimen prácticamente, o esta forma de distribución de Alemania fue terrible, especialmente para la Alemania oriental de tendencia comunista socialista, debido a las crisis que sufrió
este sistema en las repúblicas soviéticas socialistas es que va a provocar una crisis también interna en Alemania Oriental. Ya la gente empieza a huir, empieza a escapar. Hay un muro que separan las dos Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental, el muro de Berlín. Y en 1989 va a ser rebasada este muro y la gente del oriente de Alemania Oriental, debido a la profunda crisis que está viviendo esta parte de Alemania, deciden escapar a la Alemania Occidental. Este hecho va a ser el fin de la separación de Alemania en dos mitades para unificarse y así tener una república unida, la República Federal Alemana, que concluyó con la unificación prácticamente el 3 de octubre de 1990. Bien, sin embargo, la peor parte la llevó Yugoslavia de esta caída del comunismo, debido a que en Yugoslavia, que es un reino, de hecho se conoce como el Reino de Yugoslavia, porque está conformada por varias repúblicas, varios países pequeños que se van a producir también enfrentamientos, una guerra civil, debido a esta crisis que asume el sistema comunista, estas repúblicas comunistas o socialistas. Debido a esta crisis es que se produce una guerra en Yugoslavia, una guerra civil, porque hay fuerzas todavía conservadoras que no quieren tener un comercio, reabrir un comercio con el occidente, no quieren el ingreso de productos extranjeros provenientes del occidente, no quieren tener esa relación que antes hubo. Entonces se produce una guerra civil en esta parte del mundo, donde finalmente van a separarse, este reino de Yugoslavia se va a romper y van a surgir pequeños estados o repúblicas como ser Serbia, Croacia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y Montenegro. Son los países que se van a separar de este reino de Yugoslavia y van a conformar sus propias repúblicas. Bien, la guerra del Golfo Pérsico también es una situación que ha dado mucho que hablar en el siglo XX, debido a que el Irak, eh, al tener una deuda fuerte debido a la guerra con Irán, tiene una deuda externa de 80.000 millones de dólares y un alto costo de reconstrucción debido a este conflicto con Irán. Entonces se le ocurre a Irak, a la cabeza de Saddam Hussein, el presidente de este país, de poner sus ojos en Kuwait. Kuwait, un país pequeño hacia el sur de Irak. Este país es rico en petróleo, ya, en yacimientos de petróleo. Entonces Saddam Hussein decide apoderarse de este pequeño vecino rico en petróleo, reiteramos, que es Kuwait, y va a enviar un ultimátum a Kuwait indicándole que si no quiere que Irak invada Kuwait, este país debe donar 30.000 millones de dólares al país de Irak, más un subsidio anual de 10.000 millones de dólares. Es decir, no solo debe cancelar como motivo de no ser agredido 30.000 millones de dólares, sino anualmente debe depositar 10.000 millones de dólares en favor de Irak. Además, Irak quiere imponer a Kuwait de que no exporte más los yacimientos petroleros, sino sean para Irak. Entonces, el 27 de febrero, después de 100 horas de combate entre Irak y Kuwait, la capital de Kuwait va a ser liberada debido a la intervención de los países aliados a la cabeza de Estados Unidos, ¿ya? Que van a bombardear prácticamente a Irak, van a detener al presidente Saddam Hussein y lo van a sentenciar a morir por órdenes de Estados Unidos, ¿ya? Aquí vemos en las imágenes cómo avionetas de guerra de varios países a la cabeza de Estados Unidos van a bombardear este país de Irak para que pueda soltar o dejar de amenazar a este pequeño país, Kuwait, y así Kuwait se libera y Saddam Hussein es sentenciado a morir
por órdenes de Estados Unidos. Bien, último punto es la globalización. Eh, Dice la literatura de esta diapositiva que desde la segunda mitad del siglo XX estamos viviendo una economía global debido al desarrollo de la tecnología y la informática, que considera a todo el mundo como una sola unidad económica. La producción se ha mundializado y las multinacionales han promovido un nuevo proceso interno e internacional de división del trabajo. El interno se refiere a las fases de producción especializada de diferentes países y el internacional a la separación entre estados desarrollados con grandes inversiones y por otro lado los países subdesarrollados con escasas inversiones. Aquí vemos en las imágenes de la diapositiva debido a la caída del muro de Berlín, del comunismo, empieza la globalización o mundialización. Ya como verán, es el mundo y alrededor del mundo tenemos computadoras, el avance de la informática, de la tecnología, de la moneda, el dólar que se ha impuesto a Estados Unidos con esta moneda, y empresas, industrias transnacionales como ser Coca-Cola, Samsung, Nokia, entre otras empresas, Microsoft, que han alcanzado a estar en todo el mundo y con este avance de la tecnología de estas empresas, prácticamente el mundo está unido. Tranquilamente podemos saber qué es lo que está pasando en el otro lado del mundo, muy lejos de nuestro país, en Italia, por decir lo que ha ocurrido hace un par de meses con el brote del coronavirus. Igual en China, rápido nos enteramos debido al avance de la telecomunicación, entre otros aspectos que dan esta unificación de relaciones y mercados y economía a nivel mundial, ¿verdad? Es la unificación comercial prácticamente, la globalización o mundialización, ¿verdad? Bien, con esto terminamos. Muchas gracias.